Antes de que nuestra historia comience, por favor, considera suscribirte a nuestro canal y darle al botón de me gusta. De esta manera, videos que se ajusten a tus intereses seguirán apareciendo automáticamente para ti. Tu apoyo a través de este simple gesto significa muchísimo para nosotros. Además, en la descripción encontrarás enlaces a otros videos recomendados que seguramente disfrutarás. No te los pierdas. La playa de Hawái, justo antes del amanecer, se sentía más silenciosa que de costumbre. En la inmensidad de la arena, aún virgen de las huellas del día, no se oían las risas de los turistas ni la música vibrante que solía llenar el aire. Solo el sonido de las olas, un murmullo constante y rítmico, acariciaba la orilla. En medio de esa calma solemne, un hombre se encontraba de pie, con la espalda encorvada, recogiendo en silencio la basura que otros habían dejado. Latas de cerveza vacías, los restos carbonizados de una parrilla, envoltorios de comida grasientos y los palos de fuegos artificiales usados, clavados en la arena como lápidas de una fiesta efímera. Eran las cicatrices de la diversión de alguien más, abandonada sin pensar. El hombre recogía cada objeto, uno por uno, y lo depositaba en una gran bolsa de basura. No maldecía, ni siquiera suspiraba. Solo un silencio pesado acompañaba su tarea. Cuando la bolsa se llenó y su peso se hizo sentir en su brazo, se detuvo. Se irguió, miró hacia el océano infinito que comenzaba a teñirse con los primeros colores del alba y, como si hablara con un viejo amigo invisible, susurró con una voz cargada de anhelo: «Por favor, peruanos, regresen». En su voz no había ira ni sarcasmo, solo un profundo cansancio y una esperanza que se negaba a morir. Su nombre era Mike. Un guía turístico de 40 y tantos años que había dedicado los últimos 15 a la industria turística de Hawái. Mike conocía este mar como la palma de su mano. Conocía los colores del cielo en las horas que no aparecen en los folletos, el olor cambiante de la sal y la forma en que el viento susurraba secretos distintos cada día. Amaba esta isla, se sentía orgulloso de ella y había guiado a innumerables visitantes a través de sus maravillas. Por eso, precisamente, fue el primero en notar el cambio sutil pero devastador. Se dio cuenta de que esta playa, su playa, ya no era la misma. Antes, al amanecer, la arena estaba inmaculada. Incluso en los días de mayor afluencia turística, la cantidad de basura era sorprendentemente escasa. De hecho, a veces parecía que había menos basura después de que los visitantes se fueran. Eso ocurría, sobre todo, en la época en que la mayoría de los turistas provenían de un país en particular, Perú. Recordaba con claridad a aquellos grupos. Llegaban al punto de encuentro 10 minutos antes de la hora acordada, esperando en una fila ordenada y silenciosa. Escuchaban sus explicaciones con una atención casi reverencial, asintiendo, absorbiendo cada palabra sobre la historia y la ecología de la isla. Mantenían una distancia respetuosa con la naturaleza, como si entendieran que eran invitados en un hogar sagrado. Al final del recorrido, se despedían con un sincero muchas gracias y una inclinación de cabeza. Pero su respeto iba más allá. No solo se llevaban su propia basura, si veían un trozo de plástico o una botella abandonada en la arena, lo recogían y se lo entregaban a Mike. Nos daría mucha pena que este paraíso se ensuciara, decían con una sonrisa tímida, casi disculpándose por la audacia. En aquellos días, la playa parecía aún más hermosa por la mañana. A pesar de haber acogido a cientos de personas, conservaba una extraña sensación de paz y pureza. Mac recordaba esa diferencia con una nitidez dolorosa. Por eso, el espectáculo que se extendía ahora ante sus ojos le resultaba insoportable. La sensación de que este lugar, llamado paraíso, se estaba convirtiendo en un simple producto de consumo, en un escenario desechable. Se echó la pesada bolsa al hombro y comenzó a caminar, mientras las olas rompían suavemente a sus pies. Sabía, con una certeza que le oprimía el pecho, que si nadie hacía nada, esta isla jamás volvería a ser la misma. Pero también era consciente de la cruda realidad: alzar la voz para protegerla podría costarle su trabajo, su sustento. Quedarse en silencio significaba ver cómo la isla se desmoronaba. Esta historia es la de un guía que se vio forzado a tomar esa decisión. Y es también una historia que refleja cómo los peruanos, con su herencia cultural, son vistos en el mundo. El verdadero significado de las palabras que Max susurró aquella mañana, en la soledad de la playa, era un secreto que, por el momento, solo el océano parecía comprender. Mike había elegido esta profesión por una razón muy simple: amaba Hawái con todo su ser. Justo después de la universidad, consiguió un empleo en una gran agencia de viajes. El sueldo era estable, las rutas estaban predefinidas y los guiones de las explicaciones eran siempre los mismos. No era un mal trabajo,
pero sentía que le faltaba el aire. Repetir las mismas palabras, visitar los mismos lugares a las mismas horas, una y otra vez. Se suponía que estaba mostrando la isla, pero no sentía que estuviera conectando realmente con ella, con su espíritu. Por eso, hace 15 años, decidió independizarse. Quería guiar con más libertad, contar la historia de este océano y de este viento con sus propias palabras, con la pasión que sentía en su corazón. Su entorno intentó disuadirlo. ¿Vas a renunciar a la estabilidad, y tu familia? El turismo es un negocio muy volátil. Pero Mac ya había tomado una decisión. Quería hacer un trabajo del que pudiera sentirse verdaderamente orgulloso. Los primeros años como autónomo fueron, honestamente, muy duros. Las reservas eran inestables, tenía que encargarse él mismo de la publicidad y un solo día de mal tiempo podía significar la pérdida de todos sus ingresos. Sin embargo, había algo que lo sostenía, una frase que escuchaba al final de cada tour y que hacía que todo el esfuerzo valiera la pena, valió la pena venir. Ha sido una experiencia inolvidable. Entre todos los clientes que tuvo, había un grupo que recordaba con especial cariño, los turistas que llegaban desde Perú. Lo primero que le sorprendió fue su puntualidad. 10 minutos antes de la hora de encuentro, todos estaban allí, reunidos en silencio, sin alboroto ni desorden. Cuando comenzaba a explicar, lo miraban a los ojos, escuchando atentamente. Algunos incluso tomaban notas. Sus preguntas eran precisas, revelando que habían investigado sobre la isla antes de llegar. Pero lo que más conmovió el corazón de Mac fue su actitud hacia la naturaleza. Un día, durante un tour para observar tortugas marinas, un niño de unos 5 años se adelantó, emocionado, con la intención de tocar a una de ellas. Su padre, con una voz suave pero firme, lo detuvo. No, hijo. Esta es la casa de la tortuga. Debemos respetar su espacio y observarla en silencio. Le agradecemos a la Pachamama por dejarnos verla. El niño, aunque un poco decepcionado, se detuvo de inmediato y asintió. Su madre, que estaba tomando fotos, se aseguró de no usar el flash. Miken nunca olvidó esa escena. No se trataba simplemente de seguir las reglas, parecía una muestra de profundo respeto, una reverencia hacia la vida y la naturaleza, como si llevaran en la sangre la sabiduría de sus ancestros andinos. Cualquier residuo que generaban durante el tour, lo guardaban para llevárselo. Y no solo eso, a menudo recogían basura que encontraban en la playa y se la daban. Es nuestra responsabilidad cuidar de la madre tierra, aquí o en nuestra casa. Ver la herida nos duele, le explicó una vez una señora mayor, con una serenidad que lo dejó sin palabras. Cada vez que escuchaba frases como esa, sentía un calor en el pecho. Se sentía orgulloso de su trabajo. A veces, sentía que, aunque él era el guía, eran ellos quienes le estaban enseñando una lección invaluable. Su esposa, que trabajaba en un restaurante local, le decía lo mismo. Afirmaba que el ambiente del local cambiaba por completo cuando llegaban clientes peruanos. Eran tranquilos, educados y, al marcharse, dejaban la mesa impecable. Hacen que el trabajo sea un placer, decía ella con una sonrisa. A Mac le encantaba escuchar eso. Su trabajo consistía en tratar con personas, y por eso sabía mejor que nadie cómo el tipo de gente que llegaba podía transformar por completo un lugar. En la época en que los turistas peruanos eran mayoría, Mac podía decir con el pecho inflado, este trabajo es mi orgullo. Pero en ese momento, Mac aún no se daba cuenta de que ese orgullo estaba empezando a resquebrajarse, lenta pero inexorablemente, como una roca erosionada por una marea implacable. El sonido de la corriente al cambiar de dirección siempre comienza en silencio. La transformación no llegó de un día para otro. No hubo advertencia, ni un momento dramático. Simplemente, cuando Mac se dio cuenta, el agua ya le llegaba a los tobillos. Como una marea que sube, el cambio fue lento, pero seguro. La primera señal la anotó en su hoja de reservas. Los nombres de origen peruano, escritos en español, empezaron a disminuir. Seguro es algo temporal este mes, se decía a sí mismo. El próximo mes volverán. Intentaba convencerse de que era normal. En el negocio del turismo, las fluctuaciones son el pan de cada día. El clima, la economía de un país, la situación mundial. Un pequeño desajuste en el engranaje puede cambiar fácilmente el flujo de personas. Así que, al principio, fingió no darle importancia. Sin embargo, la disminución era demasiado constante para ser una casualidad. Los tours para peruanos, que antes superaban los 10 al mes, se redujeron a 8, luego a 6, y después a 4.
No desaparecieron de golpe, sino que fueron menguando poco a poco, como si quisieran dejar una pizca de esperanza. Esa lenta agonía era la forma más cruel de todas. Mac empezó a dudar de sí mismo. Quizás sus explicaciones se habían quedado anticuadas. Quizás sus rutas eran demasiado repetitivas. Quizás sus precios eran demasiado altos. Si la culpa era suya, al menos sentía que podía luchar. Así que estudió más. Perfeccionó sus expresiones en español, buscó nuevos lugares de interés y rediseñó sus materiales. Las noches en las que se quedaba trabajando en su escritorio, solo, después de que su familia se hubiera acostado, se hicieron más frecuentes. A pesar de sus esfuerzos, las reservas no volvieron. Los números eran honestos y brutales. Cuando los ingresos disminuyen, el peso de la vida se hace palpable. La hipoteca de la casa, la educación de los hijos, la reparación del coche, los seguros. La libertad de ser autónomo conllevaba también una enorme responsabilidad. Una noche, incapaz de dormir, Mac miraba fijamente el techo. A su lado, su esposa dormía plácidamente. Cada vez que veía su rostro sereno, sentía una punzada en el pecho. ¿La estoy protegiendo de verdad?, se preguntaba. ¿Fue esta la decisión correcta? Los días en que amanecía con esa angustia en el corazón eran cada vez más comunes. Por aquel entonces, el paisaje de la ciudad también comenzaba a cambiar. Los paneles informativos del aeropuerto, los vestíbulos de los hoteles, los letreros de los centros comerciales. Idiomas que antes eran extraños ahora se veían por todas partes. Los autobuses para grandes grupos turísticos se multiplicaron, y las calles se congestionaban desde primera hora de la mañana. Las conversaciones con sus colegas guías también cambiaron. Últimamente, los grupos de allá son los que mueven el dinero. Dicen que se pueden conseguir contratos muy grandes. Parece que le dan prioridad a los que hablan sus idiomas. Y entonces, en una reunión de la Asociación de Turismo, las palabras se dijeron con una claridad meridiana: el perfil de nuestro principal cliente va a cambiar. Se valorará al personal que sepa adaptarse. Nadie se opuso. Nadie pudo oponerse. El turismo no funciona solo con ideales. La economía de la isla se construye sobre la realidad. Mac escuchaba esas palabras desde un rincón de la sala. Sintió un frío helado en el fondo de su corazón. Amaba su trabajo. Era el trabajo del que se había enorgullecido. Pero la realidad, esa que no se puede sostener solo con amor, comenzaba a tomar forma silenciosamente. Mac aún no conocía el peso de la elección que le esperaba. Solo sabía una cosa: ya se había embarcado en una corriente de la que no podía regresar. El momento en que se dio cuenta de que la corriente había cambiado de verdad llegó con una llamada telefónica. El agente de una compañía de viajes le habló con un tono más ligero de lo habitual. ¿Puede aceptar un trabajo con un grupo grande? Son muchos, pero la paga es excelente. En el instante en que escuchó la cifra, Mac se quedó sin palabras. Era casi 15 veces más de lo que ganaba con un tour para un grupo pequeño de peruanos. Con ese dinero, los cálculos de la economía familiar se aliviaban de golpe. La ansiedad que lo había estado consumiendo se disipó un poco. El agente continuó: a partir de ahora, habrá más ofertas como esta. Le conviene subirse a la ola. Subirse a la ola. Una expresión muy común en el turismo. Si te resistes, te hundes. Si te subes, sobrevives. Después de colgar, Mac se quedó inmóvil un buen rato. Era una ironía cruel. Para poder seguir haciendo el trabajo que amaba, tenía que aceptar algo que no quería. Esa noche, Mac habló con su esposa. Sobre la mesa del comedor estaban los platos que sus hijos habían usado. Ella escuchaba en silencio la historia de Mac mientras los recogía. Las reservas de peruanos han bajado mucho. En su lugar, están surgiendo trabajos con grupos grandes. Su esposa asintió sin dejar de limpiar. La paga es buena, pero, sinceramente, no me apetece hacerlo. Hubo un silencio, y luego su esposa dijo: entiendo por qué dudas. Pero también tienes que pensar en la familia. Sus palabras no eran un reproche, y por eso mismo pesaban tanto. Mike lo sabía. No se puede proteger a una familia solo con ideales. Al día siguiente, Mac dio su respuesta. Lo haré. Con esa palabra, su camino quedó sellado. El día de su primer tour con un grupo grande, la cita era a las 9 de la mañana. Mac esperaba desde las 8:30. Dieron las 9, y no apareció nadie. Las 9:15. Las 9:30. Preocupado, llamó a la agencia de viajes, y el agente se rió.
Eso es normal. No se preocupe. Finalmente, el grupo completo llegó a las 10:30. En cuanto el autobús se puso en marcha, el interior se llenó de un ruido ensordecedor. Gente hablando por teléfono a gritos, otros escuchando música sin auriculares, algunos levantándose de sus asientos. Mike, agarrado al volante, sintió una profunda extrañeza. El ambiente era completamente diferente a los tours que conocía. Cuando intentó empezar su explicación, nadie le prestó atención. Si pedía silencio, se reían y lo ignoraban. El momento decisivo llegó en la reserva de tortugas marinas. Mike explicó con más cuidado que nunca: por favor, no se acerquen. No las toquen. Es la ley. Pero la gente no se detuvo. Se abalanzaron para tomarse fotos, estirando los brazos para tocarlas. Cuando Mac intentó detenerlos, la respuesta fue la ira. ¿Qué hay de malo? Estamos pagando por esto. ¡Qué poco flexible! Al escuchar esas palabras, Mac comprendió con una claridad brutal: un trabajo que da dinero y un trabajo del que sentirse orgulloso no son lo mismo. Cuando el tour terminó ese día, la playa quedó cubierta de una enorme cantidad de basura. Mac se quedó solo, recogiéndola en silencio. Llenó 3 bolsas enteras. Sentado en la arena, mientras el sol se ponía, pensó: ¿será esta mi nueva rutina? En ese momento, nadie sabía que esa pregunta sacudiría su vida por completo. Los tours con grupos grandes no terminaron ese día. La agencia de viajes le enviaba una oferta tras otra. Los ingresos eran estables. Si solo se miraban los números, sin duda era la decisión correcta. Pero el corazón de Mike, que estaba allí, en el terreno, se iba desgastando poco a poco. No se respetaban los horarios. No se escuchaban sus advertencias. Explicar las reglas solo servía para enrarecer el ambiente. Y al final de cada tour, siempre quedaba algo: basura. Restos abandonados con la indiferencia de quien asume que alguien más lo limpiará. Lo que Mac recogía no eran solo latas y bolsas en la arena, era también la dignidad de su profesión, los valores que tanto había apreciado. Cada vez que un tour terminaba, Mac se quedaba en la playa. En la arena silenciosa, después de que los participantes hubieran marchado, extendía su bolsa y comenzaba su solitaria tarea. Recogía y recogía, pero parecía una labor sin fin. Los lugareños lo observaban desde lejos. Un día, un anciano se le acercó. Siempre te veo recogiendo la basura de otros. Mike forzó una sonrisa. Es parte del trabajo. El anciano negó con la cabeza. Eso no es trabajo. Es algo que alguien tiene que hacer para proteger lo nuestro. Esas palabras se quedaron grabadas en su pecho. Otro día, en su restaurante favorito, su amigo Kimo le dijo en voz baja: la clientela ha cambiado mucho últimamente. Sinceramente, es muy duro. Traen comida de fuera, y si les dices algo, te gritan. Hacen un ruido infernal, y mis clientes de toda la vida se van. Las ventas han subido, sí, pero el alma de mi restaurante se ha roto. Los ojos de Kimo estaban cansados. También escuchó historias de otro amigo que trabajaba en un hotel. Habitaciones destrozadas, objetos que desaparecían, personal de limpieza agotado. Antes no era así, le dijo. Esa frase resonaba en la cabeza de Mac una y otra vez. Antes no era así. Mike comenzaba a darse cuenta de que ya no era solo un guía. Se había convertido en cómplice, en un testigo presencial de cómo la isla se destruía en nombre del dinero. Aún así, si rechazaba el trabajo, sus ingresos desaparecerían. El rostro de su familia aparecía en su mente. Por la noche, al volver a casa, sus hijos le contaban con inocencia lo que habían hecho en el día. Mike le sonreía, pero en el fondo de su corazón escuchaba otra voz que le preguntaba: ¿está bien seguir así? Esa noche, mientras se duchaba, Mac se miró las manos. Las manos que recogían basura, que agarraban el volante. Y las manos que habían permanecido en silencio, mirando hacia otro lado. Se dio cuenta de que no solo estaba recogiendo basura. Estaba tratando de recuperar algo que él mismo había desechado. Mike aún no tenía una respuesta. Pero escuchó con claridad el sonido de una pequeña grieta que se abría en su interior. Una premonición que tomaba forma: si seguía en silencio, tanto la isla como él mismo quedarían rotos para siempre. El incidente decisivo no ocurrió en una playa concurrida, sino en un lugar tranquilo y apartado. Un lugar que no aparecía en grandes letras en los folletos turísticos. No era espectacularmente fotogénico, pero para la gente local, era un lugar sagrado. Un espacio donde,
desde tiempos ancestrales, se habían elevado plegarias. Un lugar que inspiraba a bajar la voz y a caminar con lentitud. Cada vez que Mac guiaba a un grupo allí, siempre elegía sus palabras con sumo cuidado. Este no es un lugar para jugar. Por favor, no toquen nada. No se suban a las rocas. Ese día, el grupo era más grande de lo habitual. El ambiente en el autobús ya era inquieto desde el principio. Antes de llegar, Max se armó de valor y, una vez más, les advirtió con firmeza: el lugar al que vamos es un sitio que debemos proteger. Quien no pueda respetar las reglas, por favor, quédese en el autobús. Algunos se rieron, como si fuera una broma. Al llegar, sus malos presentimientos se hicieron realidad al instante. Gritos, poses ridículas para las fotos, y manos que intentaban tocar las antiguas y sagradas esculturas de piedra. Mike corrió. Por favor, deténganse. Ahí no se puede tocar. La persona a la que se dirigió se giró, molesta. Solo es una foto, ¿qué más da? Mike dio un paso al frente, interponiéndose. No se puede. Este lugar es muy importante para la gente de aquí. En ese instante, la atmósfera cambió por completo. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Sabes quién te da de comer? Haré que te despidan. Vio cómo le apuntaban con un teléfono móvil. Escuchó las risas de los demás a su alrededor. El corazón de Mac latió con fuerza, pero no retrocedió. Sabía que ese era el momento. Era el momento de proteger. Esa noche, la agencia de viajes recibió una queja formal. Al día siguiente, llamaron a Mac a la oficina. El responsable suspiró y le dijo: lo que dices es correcto, pero el cliente siempre tiene la razón. Si sigues causando problemas, no podremos darte más trabajo. No era una amenaza. Era un hecho. Menos trabajo. Menos ingresos. Una familia en peligro. Mike no pudo responder nada. Al salir de la oficina, se sentó en su coche y apretó el volante con fuerza. Sentía un dolor agudo en el pecho. Había hecho lo correcto, pero solo le quedaba la sensación de haber perdido algo. Esa noche, Max sacó un papel doblado de su bolsillo. Tenía unas palabras escritas en un español cuidado y caligráfico: muchas gracias. Era una carta que le había dado un cliente peruano hacía años. Mientras la miraba, pensó: proteger algo. ¿Significa estar dispuesto a perderlo todo? Pero, al mismo tiempo, ya era consciente de lo inmenso que sería lo que perdería si no lo protegía. Si seguía en silencio, la isla se rompería. Y él también. Esa noche, por primera vez, Mac lo entendió con una claridad meridiana. Ya no era una cuestión de trabajo. Era una cuestión de cómo quería vivir su vida. Y se dio cuenta de que ya estaba en un punto sin retorno. El precio de haber decidido proteger no se limitó a su trabajo. Mac empezó a sentir como el ambiente de toda la ciudad se volvía más pesado. Antes, cuando terminaba un tour y pasaba por sus locales habituales, siempre encontraba a alguien con quien charlar y reír. Hablaban del turismo, del tiempo, de los últimos clientes. A veces había quejas, pero siempre terminaban con una broma. Todo eso había cambiado. Un día, Mac estaba comiendo en su restaurante favorito. El dueño, Kimo, era un viejo amigo que, cuando Mac acababa de empezar como autónomo, le servía un plato extra sin decir nada. Para Mac, ese restaurante no era una extensión de su trabajo, sino un refugio. Ese día, Kimo no se acercó con su sonrisa habitual. Dejó el plato en la mesa y, tras asegurarse de que nadie escuchaba, dijo en voz baja: esto se está volviendo insoportable. Mike dejó de comer. Era raro que Kimo se quejara. Ayer vino un grupo grande. Unas 30 personas. Sin pedir nada, empezaron a sacar comida que traían de fuera. Al principio, pensé que era un malentendido y se lo expliqué amablemente. Pero me gritaron: te estamos dando dinero. Cuando les dije que eran las normas del local. Me grabaron con el móvil. Kimo hizo una pausa y respiró hondo. Empezaron a gritar tanto que una familia de clientes habituales se fue a mitad de la cena. Venían todas las semanas. Al irse, no me miraron a los ojos. Eso fue lo que más me dolió. Mike no pudo decir nada. Lo que él veía como guía en la calle y lo que ocurría dentro de los locales eran dos caras de la misma moneda, y en ese momento, se superpusieron con una claridad dolorosa. Otro día, recibió una llamada de su amigo Kevin, que trabajaba en un hotel. Su voz intentaba sonar bromista, pero se notaba el cansancio.
Las habitaciones últimamente están destrozadas. Sábanas llenas de barro, paredes rotas, objetos que desaparecen. Toallas, perchas, secadores. Antes esto no pasaba. Cuando venían más clientes de Perú, las habitaciones quedaban impecables. Al escuchar esas palabras, Mac sintió una punzada en el pecho. Además, habló con una voluntaria de la limpieza de playas. Le contó, con la voz entrecortada, que del estómago de una tortuga marina muerta habían sacado una cantidad enorme de microplásticos. Antes era al revés. Aunque vinieran más turistas, la basura disminuía. Parece increíble, pero era verdad. Mac ya no podía pensar que eran coincidencias. Por toda la ciudad, se escuchaban las mismas voces. Las ventas subían, la gente aumentaba, pero las sonrisas disminuían. En Hawái existe el espíritu Aloha. Significa compasión, humildad, paciencia, armonía. Mike había crecido escuchando esas palabras. Pero últimamente, sentía que se usaban como una excusa conveniente. ¿Era una virtud aguantar? ¿Era compasión ver cómo todo se destruía en silencio? En una reunión con otros guías, alguien dijo en voz baja, si esto sigue así, Hawái dejará de ser Hawái. Nadie lo negó. Nadie pudo negarlo. En ese momento, Mac lo entendió con total claridad. Ya no era un problema solo de su trabajo. La ciudad entera se enfrentaba a una elección. ¿Seguir ganando dinero o empezar a proteger? ¿Qué elegir antes de perder ambas cosas a la vez? Dentro de Mike, algo, en silencio pero con una firmeza inquebrantable, comenzaba a solidificarse. La decisión no llegó de forma dramática. No hubo un rayo que iluminara su mente ni nadie que le diera un empujón. Simplemente, la acumulación de pequeñas decepciones y frustraciones llegó a un punto de quiebre. El tour de ese día había comenzado como cualquier otro. El grupo era numeroso y el ambiente en el autobús, ruidoso, pero Max se esforzó por no mostrar sus emociones. Es trabajo. Tengo que aceptarlo, se repetía a sí mismo mientras conducía. Se dirigían a un lugar que, más que una atracción turística, era un espacio que los lugareños habían cuidado con devoción durante generaciones. No había carteles llamativos ni ángulos perfectos para las fotos, pero el lugar tenía un peso espiritual innegable. Cada vez que Mac lo visitaba, sentía que su espalda se erguía un poco, como muestra de respeto. Antes de llegar, explicó con más cuidado de lo habitual que allí no se podía gritar, ni tocar las estructuras, ni subirse a ellas. Les dijo que un acto que podía parecer una broma podía ser una profunda ofensa para el corazón de alguien. Algunos no escucharon. Otros fingieron escuchar. Su mal presentimiento, como de costumbre, se cumplió. Alguien, entre risas, se subió a una roca sagrada, mientras otro le tomaba una foto. La acción fue más rápida que sus palabras. Mac corrió hacia ellos y los detuvo con un tono firme. Por favor, bajen de ahí. Está prohibido. La respuesta fue una mirada de fastidio y un rostro que no intentaba comprender. Solo es una foto, no molestamos a nadie. Mike dio un paso adelante. Este no es su patio de recreo, estuvo a punto de decir, pero se tragó las palabras. En su lugar, eligió una formulación más clara. Este lugar es sagrado para la gente de aquí. Por favor, respeten las reglas. En ese instante, el ambiente se congeló. La expresión del hombre cambió y su voz se volvió agresiva. ¿Y tú de quién crees que recibes tu sueldo? A su alrededor, se oyeron risas y burlas. Vio cómo le apuntaban con un teléfono móvil. El corazón de Mac latió con fuerza, pero no retrocedió. Sabía que si cedía en ese momento, todo se vendría abajo. Minutos después, la situación se descontroló y tuvieron que llamar a los guardabosques. Mientras Mac explicaba lo sucedido y pedía disculpas, sentía las miradas pesadas de los turistas clavadas en su espalda. Al final, el guardabosques le dijo en voz baja, últimamente, tenemos muchos casos como este. No damos abasto. Esas palabras se hundieron en lo más profundo de su ser. Esa noche, recibió una llamada de la agencia de viajes. Habían recibido una queja, su trato había sido demasiado estricto. Tenían que reconsiderar su próximo trabajo. Era una forma indirecta de decirlo, pero el significado era claro, la defensa del patrimonio no era bienvenida. Después de colgar, Max se quedó inmóvil un buen rato. Más que el miedo a perder su trabajo, lo que más le dolía era la impotencia de saber que tenía razón, pero que nadie se la reconociera. Al volver a casa, su esposa le sirvió una taza de té sin decir nada.
Mike le contó lo que había pasado. Su voz era tranquila, pero en cada palabra se notaba el agotamiento. Cuando terminó de escuchar, su esposa pensó un momento y dijo, entiendo lo que quieres proteger. Pero, por favor, no te excedas. Si te rompes tú por protegerlo, no tendrá sentido. Mike asintió. Sabía que tenía razón. Pero al mismo tiempo, al imaginarse a sí mismo sin defender lo que amaba, sintió que el pecho se le oprimía. Esa noche, Mac sacó de su bolsillo la carta. Las palabras muchas gracias escritas con una caligrafía cuidada en español. Un papel doblado y releído innumerables veces. ¿Qué sentirían las personas que le dieron esto al caminar por Hawái? ¿Verían esta isla solo como un lugar de consumo? Mac pensó en silencio, ya no puedo volver a mi antigua forma de trabajar. Quizás su trabajo disminuiría. Quizás sus ingresos serían inestables. Pero si no trazaba una línea aquí, lo que perdería sería mucho mayor. En ese momento, cruzó esa línea. Y sintió con claridad que ya no se trataba de turismo. Se trataba de qué clase de persona quería ser. Después de cruzar esa línea sin retorno, el mundo no cambió de repente. A la mañana siguiente, las olas hacían el mismo sonido y el sol salía con el mismo ángulo. Lo que había cambiado era el interior de Mac. Hasta ahora, había intentado gestionar los problemas que surgían en su trabajo dentro de los límites de ese trabajo, advertir, disculparse, recoger, agachar la cabeza. Creía que eso era ser un guía. Pero ya había aprendido de la manera más dura que eso no cambiaba nada. El precio de proteger era alto. El trabajo disminuiría, su reputación caería y, en el peor de los casos, lo dejarían de lado. Pero ya conocía el peso de lo que se perdería si se quedaba en silencio. Max se sentó frente a su viejo portátil. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Al principio, no sabía qué escribir. No quería culpar a nadie. No quería demonizar a ningún país en particular. Solo quería contar lo que estaba pasando, tal como era. Lo que estaba ocurriendo en Hawái. Las decisiones que se veía obligado a tomar en su día a día. ¿Y por qué eso era tan doloroso? Decidió escribir en español, recordando las palabras de aquellas personas que una vez le habían dado tanto ánimo. El título era simple, El Hawái de hoy, el testimonio de un guía. No usó palabras grandilocuentes ni expresiones que buscaran inflamar las emociones. Simplemente, escribió sobre los hechos, sus dudas y su anhelo. Escribió que el turismo sostiene la isla, pero que si no se protege, no podrá continuar. Que se necesita calidad por encima de cantidad. Que desea que vengan personas que respeten la naturaleza y la cultura. Y al final, añadió, estamos esperando a quienes amen el verdadero Hawái. Al pulsar el botón de publicar, sintió un ligero alivio en el pecho. Al mismo tiempo, sintió miedo. Podrían criticarlo. Podría perder aún más trabajo. Durante unos días, no pasó nada. Apenas tuvo visitas. Pensó varias veces que había sido en vano. Pero, poco a poco, empezaron a aparecer cambios. Llegaron comentarios cortos. Mensajes de gente que decía haber llorado al leerlo. Nombres de personas que habían participado en sus tours hacía años. Un día, llegó un correo electrónico. En el momento en que vio el nombre del remitente, Mac contuvo la respiración. Soy el señor Quispe. ¿Se acuerda de nosotros? Era el hombre de la familia peruana que, 10 años atrás, le había entregado aquella carta escrita en un español tan cuidado. Al enterarnos de que Hawái había cambiado, sinceramente, nos dio miedo volver. Pero al leer su artículo, sentimos que todavía podíamos creer. Si es posible, nos gustaría volver a participar en uno de sus tours. Meike se quedó mirando la pantalla, inmóvil, durante un buen rato. Sintió como algo cálido se extendía por su pecho. Alzar la voz no era un ataque. No era excluir a nadie. Era, simplemente, señalar con serenidad aquello que uno desea proteger. En ese momento, sintió que por fin lo había entendido. Aún no sabía si esta decisión era la correcta, pero al menos, ya no se estaba traicionando a sí mismo. Mac respiró hondo y comenzó a prepararse para recibir, con la cabeza bien alta, a las personas que estaban por regresar. El día señalado, Mac estaba de pie en el aeropuerto. Era el mismo lugar de siempre, la misma forma de esperar, pero su estado de ánimo era completamente diferente. Ya no pensaba en números ni en valoraciones, sino en si podría conectar de persona a persona. Eso era lo único que le importaba.
por la puerta de llegadas apareció la familia Quispe, a quienes no veía desde hacía 10 años. La misma sonrisa tranquila de siempre. Sin maletas llamativas ni voces altas. Simplemente, caminaban con esa consideración por los demás que recordaba tan bien. Tras saludarse, comenzó el tour. Los horarios se cumplieron de forma natural, y escucharon sus explicaciones en silencio. Al tomar fotos, mantenían la distancia, y al detenerse, se aseguraban de no molestar a nadie. Guardaban su basura en sus propias mochilas y, si veían algo tirado, lo recogían sin decir nada. Desde el asiento del conductor, Max sentía como su pecho se llenaba de una calidez reconfortante. Lo recordó. Este era el tipo de experiencia que siempre había querido ofrecer. Al final del tour, el señor Quispe dijo en voz baja, qué bueno haber podido volver. Amamos Hawái. Mike no pudo responder. Simplemente, asintió profundamente. Después de eso, los cambios se produjeron en cadena. Personas que vieron la publicación de la familia Quispe comenzaron a contactarlo, y poco a poco, empezaron a regresar personas que compartían los mismos valores. No eran muchos, pero se notaba como el ambiente de la ciudad empezaba a cambiar. La basura en las playas disminuyó, y las sonrisas volvieron a las conversaciones en los locales. Mike limitó el tamaño de sus grupos. Sus ingresos se redujeron un poco, pero su agotamiento emocional desapareció. Había recuperado su orgullo. Su trabajo volvía a ser su trabajo. Un día, una joven participante, después de una limpieza de playa, le preguntó, ¿qué más podemos hacer? Mike respondió, lo que han hecho hoy. Con eso es más que suficiente. Ella ladeó la cabeza, confundida. Pero eso es lo normal, ¿no? Mike sonrió. Esa normalidad suya es algo excepcional en el mundo. Hacer fila, actuar en silencio, llevarse la propia basura, respetar la naturaleza y la cultura. Acciones que para los peruanos, herederos de una cosmovisión que ve la tierra como una madre, son una extensión de su vida cotidiana, se estaban convirtiendo en la fuerza que protegía un destino turístico, construía confianza y forjaba un futuro sostenible. En la playa, al atardecer, mientras escuchaba el sonido de las olas, Mac pensó que quienes le habían ayudado a recuperar lo que estuvo a punto de perder persiguiendo solo el dinero, habían sido aquellas personas que simplemente continuaban haciendo lo normal de forma natural. La arena, poco a poco, recuperaba su color original. Y las expresiones en los rostros de la gente del pueblo, también. En su corazón, Max se dirigió a ellos en silencio, amigos de Perú. Los estamos esperando. Su forma de ser ha salvado esta isla. Lo que deben atesorar no son las grandes hazañas, sino esa tranquila y poderosa normalidad. ¿Qué te ha parecido esta historia? Por favor, comparte tus valiosas opiniones e impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle al botón de me gusta. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.